para hacer eso. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios milagroso. Dios es todopoderoso. Un milagro es cuando lo sobrenatural interviene en el mundo natural. Solamente Dios tiene el poder de hacer cualquier milagro. Y Dios escoge interrumpir el orden natural de las cosas cuando Él quiere. Nosotros hemos estado hablando acerca de los milagros de Dios y de creer y caminar en terreno de milagros. Pues yo quiero esta mañana hablar con ustedes, ya que hablamos la semana pasada acerca de los grandes de la fe. De los grandes de la fe escogimos a Abraham como el padre de la fe. La Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Y Dios se manifestó, se le reveló a Abraham, siendo Abraham un hombre en un lugar pagano, allá en la ciudad de donde él era oriundo, Ur de los Caldeos. Él era un arameo y allí se le manifestó el Señor y le dijo: déjame llevarte a una tierra, déjame guiarte, te voy a sacar de aquí, vete de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a una tierra y te la voy a conceder a ti. Y allí voy a hacer de ti una nación grande y tu nombre va a ser grande y voy a bendecir a la tierra a través de tu descendencia. Abraham se dejó llevar por el Señor y el milagro de la descendencia de Abraham es el milagro, quizás el milagro más concreto, más palpable que nosotros tenemos en el siglo XX, en el siglo XXI. El milagro de esta nación que comenzó con un hombre que se llamó Abraham, y la nación, los descendientes de Abraham son los hijos de Israel, la nación de Israel. Dios ha cumplido su palabra y toda la Biblia es Dios mostrándonos cuán milagroso es Él. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Y Dios tiene todos los milagros a su alcance. Dios tiene milagros físicos. Dios tiene milagros económicos. Dios tiene milagros judiciales. Dios tiene todos los milagros. Pero entre todos los milagros, si usted me los pusiera a todos aquí uno por uno en orden así, entre todos los milagros de Dios, hay uno que es el mayor. Uno de ellos es el mayor. Y es el milagro de que un ser humano, de que millones y millones de seres humanos puedan obtener y recibir el perdón de sus pecados y vivir por toda la eternidad junto a un Dios justo y perfecto. El milagro de la salvación. No hay milagro como el milagro de la salvación. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Dios ha respondido muchas oraciones. Dios ha hecho cosas milagrosas con mis hijas. Pero de todos los milagros que Dios ha hecho para mí, ninguno se compara al milagro del día que Jesucristo entró en mi vida. Y entró en mi vida y me salvó y me perdonó. Y la Biblia dice que cuando uno encuentra al Señor y entiende o recibe el Evangelio, dice la Biblia que ocurren muchos milagros, que uno pasa de muerte a vida. Usted se imagina estar muerto espiritualmente y que de repente por una obra milagrosa de Dios, que Dios intervenga y le dé a nuestro espíritu que estaba muerto y separado de Él, le dé vida juntamente con Cristo, y que ahora podemos decir: yo estoy vivo y estoy vivo junto a Cristo. Eso habla Efesios, que nos da vida juntamente con Cristo. La Biblia dice que cuando recibimos a Jesucristo y recibimos y creemos el Evangelio, no solamente pasamos de muerte a vida, sino que en ese momento Dios rompe las cadenas con las que estamos encadenados y aprisionados, las cadenas del reino de las tinieblas, y que Dios milagrosamente nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Usted se imagina estar en el reino de las tinieblas un día y en el momento de nuestra salvación pasar
del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesús. No hay milagro como el milagro de la salvación. A mí me gustaría, si usted me diera una petición por la cual yo cambiaría cualquier cosa en mi vida, es que cada persona que está al alcance de mi oído, que usted pudiera tener ese momento de salvación si no lo ha tenido ya, que usted nazca de nuevo, como nací de nuevo yo, tal y como Jesucristo se lo explicó a Nicodemo, que le dijo: si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y luego continuó y le explicó en el Evangelio de Juan capítulo 3 cómo era que se nacía de nuevo. Y Jesús fue el que le explicó a Nicodemo cómo nacer de nuevo y cómo tener la seguridad de morir para ir a estar con el Señor en el cielo. Yo quisiera que si usted no lo ha experimentado, que usted experimente este milagro y que usted diga: no hay milagro como el milagro de mi salvación. Si usted está aquí esta mañana y ya usted sabe que Jesucristo, usted ha tenido ese milagro que ha ocurrido en su vida, yo creo que es importante que nosotros podamos entender el proceso de cómo ocurre ese milagro, para que se lo podamos explicar. Si usted me dice: ay, Freddy, pero ya yo he oído eso. Pero le pregunto, ¿usted lo ha oído y lo entiende suficientemente bien para que usted se lo pueda explicar a sus hijos, a un niño de 10 años, a su nieto, a una persona que quizás no tiene noción de la Biblia? ¿Usted puede explicárselo? Bueno, pues si usted necesita ayuda, ya usted tal vez lo tiene, pero es mi deseo de que usted pueda comprender que el mayor milagro es el milagro de que una persona, que Dios nos use a nosotros como los proclamadores de esta palabra de salvación. Dice Romanos capítulo 10, dice que Dios quiere que todo ser humano invoque a Dios. Pero dice en Romanos capítulo 10 versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay alguien que les habla, que les predica? ¿Y cómo le predicarán si no son enviados? Dios quiere que el mundo entero lo invoque, pero para invocarlo tenemos que creer en Él. Tenemos que oír, como habla Efesios capítulo 1, oír. Dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, y ahora explica Efesios 1:13, que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creemos en Él, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios derrama su Espíritu, que Dios derrama su salvación cuando un pecador le dice: Dios mío, sálvame. Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, porque Dios, a pesar de ser pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y cuando le clamamos a Él y le pedimos que nos lave y que nos limpie, el Señor entra en nuestras vidas, y dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 5, con el Espíritu Santo que nos es dado. Ese es el milagro, ese es el mayor, el mejor de los milagros. Yo me regocijo cuando Dios hace un milagro físico, cuando Dios contesta una oración. Pero mis hermanos y amigos, no hay milagro que se pueda comparar al milagro de la salvación de un alma. No hay. Y hablábamos el domingo pasado acerca de Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, el hombre que abrió las puertas, el hombre que ha sido la ilustración perfecta para entender cómo es que una persona recibe, cómo es que una persona puede ser justificada de sus pecados. ¿Saben lo que quiere decir ser justificado? Cuando el juez lo declara a uno inocente. Cuando el juez dice: no tengo cargos en contra de él. ¿Cómo es posible que Dios haga eso cuando Dios conoce la condición nuestra de que somos todos
básicamente imperfectos. Nosotros a veces somos imperfectos y pecadores con nuestras acciones, pero muchas veces somos imperfectos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, nuestros impulsos. ¿Se ha detenido usted a pensar que hay personas que dicen: yo voy a tratar lo mejor posible de guardar los 10 mandamientos? Y si los guardo, Dios va a tener que tener misericordia de mí, porque yo traté. Quiero decirle que no es tratar, es hacerlo. Todos los días, toda la vida. No 10. Hay más de 600 mandamientos que habría que cumplirlos al pie de la letra para poder llegar y decirle: Dios, déjame entrar al cielo. ¿Y por qué te debo dejar yo entrar al cielo? Porque la verdad, Dios, es que yo me lo gané. Yo hice lo mejor posible. No, lo mejor posible no es suficiente. La Biblia dice que el que guarda toda la ley de Dios pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Rompemos la cadena por un eslabón, se rompió la cadena. Los 10 mandamientos están escritos por orden de importancia para Dios. ¿Saben cuál es el último? Con el último, usted y yo tenemos un dolor de cabeza inmenso. Imagínense con los 9 anteriores. ¿Saben cuál es el último? El último no es ni de comisión, no es algo que hacemos, es de omisión. Dice, el 10º mandamiento dice: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni aquel entonces no habían Lexus, pero habían burros y mulos. No codiciarás ni la casa, ni la bestia de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Cuando cualquiera de nosotros nos detenemos y decimos: ay, si yo tuviera. Ay, ¿quién tuviera? Pero eso no es de que hoy dijiste: no, hoy no voy a desear nada de nadie. No, es hacerlo al pie de la letra toda nuestra vida, sin falta. Necesitamos un milagro de Dios para salvarnos. Necesitamos el milagro de la justificación. Las personas culpables, si no tienen al juez que dicta sentencia y le dice: no lo sostengo como culpable. Claro, le voy a contar algo. Yo me encontré frente a un juez por andar con malas compañías a los 17 años de edad, delante de un juez que me pedía una sentencia. Y no es que no fuera culpable, es que quiso perdonarme porque quiso salvar mi educación de secundaria básica. Y le dije: señor juez, si usted me condena, mi año escolar es el último año escolar, lo pierdo. Y el hombre ya iba a dictar sentencia y me miró y se detuvo y me dijo, lo pensó y me dijo: si te vuelvo a ver en este jurado, te voy a dar una sentencia severa. Señor juez, usted no me va a volver a ver aquí. Y me dio libertad, me puso absuelto. Pero en el caso de nuestra salvación, Dios nos puede perdonar porque la culpa suya y la mía, alguien tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Y ese alguien se llama Jesucristo. Ese no es el juez haciendo algo arbitrario porque le dio la gana. Ese es un perdón barato, pero perdón basado en la justicia de Dios es el perdón que Dios le da al pecador cuando Dios permite que el inocente pague la deuda de los culpables.
Y usted y yo podemos ser declarados justos, justificados, gracias al sacrificio de Jesucristo. Se obtiene a base de la fe. El milagro más grande es el de la salvación. ¿Y cómo es que somos justificados? Por medio de la fe, dice la Biblia. Lo repite en tantos lugares. Lo repite en tantos lugares. En Génesis capítulo 15, si usted recuerda, si estaba aquí por casualidad el domingo pasado, hablamos de que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a darte una descendencia numerosa. Y Abraham le dijo, Señor, ¿cómo es que me vas a bendecir y me vas a dar una generación abundante si yo no tengo ni un hijo? No me has dado, no has bendecido la matriz de mi esposa. No tengo ni un hijo, ni un descendiente. ¿Cómo es eso de que me vas a bendecir y que mi descendencia va a ser grande en la tierra? Abraham teniendo esa conversación tan franca con Dios. Y entonces, miren lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 4, versículo 5. Dios que estaba ahí revelándosele a Abraham, dice que lo lleva afuera. La implicación es que era de noche y que estaban dentro de esa tienda, esa cubierta de pieles de animales donde los nómadas vivían e iban de lugar en lugar buscando pastos para sus rebaños. Lo saca afuera y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Paréntesis, permítame hacerle un paréntesis. Ustedes saben cuántos científicos a través de la historia han intentado contar las estrellas. Todos lo hicieron porque no habían leído Génesis 15. Si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta que, como dice Génesis 15 y Jeremías 33, 29, las estrellas son incontables, porque Dios, las estrellas son innumerables. Y aquí Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Y Dios le dice, Abraham miró y evidentemente no podía contarlas. Le dice Dios, así será tu descendencia. Así va a ser, te lo digo yo. ¿Qué pasó? Que en ese momento Abraham tuvo que hacer una decisión. Es la gran decisión de toda la humanidad. La humanidad siempre está en una encrucijada. La decisión es, ¿le creo a Dios o no le creo? ¿Confío en Dios o no confío? Todo ser humano tiene una de esas dos decisiones que tomar, y cada una de ellas tiene sus frutos, sus consecuencias. En este caso, Dios le dice a Abraham, me preguntaste de tu descendencia, no tienes hijos, pero tu descendencia va a ser así. Ahora, si usted hubiera estado ahí y usted todavía no tiene un hijo, usted ya es de larga edad, usted es un anciano, su esposa es una anciana, y Dios le dice, así va a ser tu descendencia. ¿Qué hubiera hecho usted? Es fácil juzgar cuando no estamos en los zapatos de otros, pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Cuando Abraham oyó eso, esa palabra, era una palabra que nada más que oyó, pero ¿de quién venía? Nada menos que de Dios. ¿Cuál fue la decisión de Abraham? La fe es una decisión de la voluntad. Miren lo que dice el versículo 6. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Abraham en ese momento creyó. ¿Y qué dice? Que le fue ¿qué? Le fue atribuido. Contar es atribuir. Es escribir. Es ponerlo en la cuenta de alguien. Dios dijo, creyó, me creyó. Le voy a atribuir justicia por su fe. Y qué interesante que el Antiguo Testamento dice que el justo por su fe vivirá. Ese es el gran versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Personas piensan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por hacer obras buenas. No,
Dice el Antiguo Testamento, Abraham y otros, y Habacuc, que el justo va a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Dios le asigna, le otorga justicia al que le cree a él. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. El milagro de la salvación nosotros lo entendemos bien porque hay varios libros que lo explican con lujo de detalles. A mí me encanta el Evangelio de Juan porque es el Evangelio que repite vez tras vez tras vez que la salvación es a base de creer en Jesucristo. Pero los libros, las epístolas del Nuevo Testamento que explican cómo es la mecánica y la dinámica de la salvación es la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas. En el libro a los Romanos habla acerca de Abraham. Solamente 3 lugares donde habla en el Nuevo Testamento de Abraham. En el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Santiago. En esos 3, pero donde examina la raíz de la salvación. La raíz de la salvación. Santiago examina el fruto de la salvación. Pero Romanos y Gálatas analizan la raíz de la salvación. ¿Cómo es que yo puedo obtener salvación? ¿Cómo es que yo puedo tener justificación? ¿Cómo es que Dios puede perdonar mis pecados? Romanos, Gálatas. Aquí en Romanos capítulo 3. A ver, leo con ustedes unos cuantos versículos. Voy a saltar para ahorrar tiempo. Dice el versículo de Romanos capítulo 3, versículo 19, si me lo ponen. Dice que nosotros, dice Pablo, nosotros sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca, ¿qué? Se cierre y el mundo entero quede como culpable, quede bajo el juicio de Dios. La ley está escrita para que todo el mundo diga, estoy mal. Miren lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? ¿Será qué? De nuevo la palabrita esa legal, jurídica. Ningún ser humano por medio de la ley será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es ¿qué? Es el conocimiento del pecado. La ley nos demuestra a un legislador perfecto, una ley perfecta, y en algún momento, con los 10 mandamientos o con los demás mandamientos, nos damos cuenta, Señor, me quedo corto. ¿Cómo me salvo entonces? ¿Cómo puedo yo ser declarado justificado? ¿Cómo es que tú me puedes justificar? Miren lo que dice ahora el versículo 21, que ahora, aparte de la ley, separado de la ley, ¿qué se ha manifestado? ¿Se ha manifestado qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Aquí no hay nadie bueno. Todos necesitan poner su fe en Jesucristo para poder ser justificados delante de Dios. Hay que creer en Jesucristo. No hay otro camino. Las personas dicen, ustedes los cristianos son tan estrechos, tan rígidos, tan exclusivistas. Yo no soy exclusivista. Si fuera por mí, yo haría el camino muy amplio y muy ancho. Pero es que no depende de mí, depende de Dios. Yo me tengo que limitar a lo que Dios dice. Si usted no quiere creerlo, bueno, usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. No es que yo quiero excluirlo a usted, es que Dios es quien se merece que le creamos. Dice que para todos los que en Él creen ha venido la salvación, no hay diferencia. ¿Qué es lo que, en qué estamos todos? ¿En qué es que el juego está nivelado para todos nosotros? Miren lo que dice el próximo versículo. Todos hemos ¿qué? ¿Por cuánto? Todos hemos pecado y estamos ¿qué?
destituidos, todos estamos descalificados. ¿Cuántos descalificados hay? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo lo hago para yo poder vivir con el Señor el día que me muera? A mí me queda menos tiempo que a muchos de ustedes aquí. Cuando uno pasa de cierta edad empieza a pensar más en la muerte como algo que voy sacando la cuenta. Nos vamos. Aquí no nos vamos a quedar. Pero qué bueno saber, yo me voy a ir a estar con el Señor. Yo voy a estar con el Señor. Dice que todos hemos pecado. Ahí estamos todos parejos. Judíos, no judíos, hombres, mujeres, esclavos, libres. No importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa la educación, no importa la afluencia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿y cómo es que yo puedo pasar de muerte a vida? El próximo versículo lo explica. ¿Qué dice? Que somos, de nuevo esa palabrita, justificados. Es un acto jurídico donde el juez perfecto y divino declara justo al pecador. No de gratis, habiéndole puesto toda la sentencia, toda su ira, toda su furia a su Hijo Jesús. Díganme que eso no es amor. Que Dios, para salvarlo a usted y a mí, para justificarnos, haya dejado que el justo sufra por los injustos. Dice que Dios permitió que el justo sufriera por los injustos para a nosotros llevarnos a Dios. Dice que somos justificados ¿cómo? Mire qué palabrita es. ¿Somos justificados cómo? Gratuitamente, ¿mediante qué? Su gracia. Esta salvación, ¿por qué siempre le estamos dando gracias a Dios? ¿Por qué siempre tenemos la cena del Señor? Señor, gracias y gracias. Porque nos damos cuenta que es por la gracia de Dios que nosotros podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque quien nos redime a nosotros de nuestros pecados, quien nos redime y nos compra y paga el precio por nosotros, es nada menos que Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo? Miren lo que dice el versículo 25. Dios puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Creer en Jesucristo es creer que la sangre de Cristo es la que limpia cualquier mancha que haya en nuestras vidas. Las externas y las internas que nadie ve, pero las ve Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé usted, pero eso me eriza los pelos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Wow. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, apréndasela, solo de Jesús la sangre. Y un día cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Que nos haya perdonado, que nos haya justificado, que nos haya salvado. Su sangre. Dice aquí que el Señor, cuando Jesucristo derramó su sangre, fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es la justificación que el Señor quiere ilustrarnos.
quiere ilustrarnos. Quiero que vean lo que dice el versículo 28. Si me ponen el 28, dice: concluimos entonces. ¿Cuál es la conclusión a este tema? Que el hombre es justificado, ¿cómo? Por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados. ¿Y cuál es nuestro ejemplo supremo? Abraham. Capítulo 4, versículo 1. Quiero que lean conmigo un momentico, que dice: ¿qué pues diremos entonces que halló nuestro padre Abraham? Que dicho sea de paso, las personas no se detienen a pensar que el Señor justificó a Abraham y que Abraham vivió 400 años antes que Moisés, que Dios le diera la ley a Moisés. Quiere decir que el pacto de Dios con Abraham y con los que son de la fe como la de Abraham se hizo mucho antes que el pacto de la ley. El pacto de Sinaí es muy diferente al pacto allí con Abraham en la tierra de Canaán, donde Dios le vio la fe a Abraham y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Versículo 2. Si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham fue tremendo hombre. Fue un hombre que llevó fruto de su fe, que hizo muchas cosas que demostraron su fe. Pero lo cierto es que lo que estamos analizando ahora, mis queridos hermanos, es la raíz de la salvación, la raíz de la salvación de Abraham. El fruto viene después. Primero tenemos que tener la raíz antes de poder llevar fruto el árbol. Abraham dice que tiene de qué gloriarse las cosas que hizo, pero no para con Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y le fue contado, le fue puesto en su cuenta. Este está justificado ante mis ojos. Dios declara justo al pecador por medio de su fe. Dice el versículo 4, miren lo que dice: sin embargo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Yo quisiera ilustrarles esta verdad con una ilustración que muchos han visto. Hay otros aquí que nunca la han visto porque hace tiempo que no la traigo a ustedes. Pero quiero mostrarles la salvación de una manera gráfica, sencilla de entender. Supongamos que esta mano nos representa a todos nosotros. Y supongamos que estas llaves representen las faltas de los seres humanos. Todos los seres humanos tienen pecado, ¿verdad que sí? ¿Habrá alguien que no tenga pecado? La Biblia dice que no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Leímos hace un momento que todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Si para ir al cielo hay que estar limpio de pecado y nosotros tenemos, algunos tienen un poco, otros tienen un poco más, otros tienen más, pero lo cierto es que todos tenemos pecado y la Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Dice Isaías 59:2 que nuestros pecados hacen una separación entre nosotros y Dios. Hay personas que piensan: no, yo voy a tratar de quitarme mis pecados. Y el Señor contesta esa respuesta en un versículo en el Antiguo Testamento donde le dice a su pueblo: aunque te laves con lejía. Hoy no se usa ya la palabra lejía, pero en nuestros países se usaba lejía. Aquí se usa cloro, bleach. Voy a comprar bleach. Es parte del Spanglish. Voy a comprar cloro. No, cloro es la marca. Lejía, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dios ve todo. Dios ve las cosas más internas de nuestro corazón. Dios nos ve tal y como somos. Todos tenemos pecados. Nadie
está completamente limpio de pecado. Hay personas buenas, humanamente hablando, pero para ir al cielo hay que estar completamente limpio. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si nos morimos en esta condición, nuestros pecados no están perdonados, ¿qué nos pasa? No podemos tener acceso al Señor. Pero permítame que esta mano represente respetuosamente a Jesucristo. Él era Dios, Él no tenía pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús por fuera tomó un carapacho humano, pero por dentro era plenamente Dios. Jesucristo era Dios hecho hombre. La Biblia dice que en Él habitaba y continúa habitando la plenitud de la deidad. Jesucristo era plenamente Dios. Tuvo que hacerse hombre para sacrificarse como hombre y morir por los hombres, pero era Dios hecho hombre. Si esta mano representa respetuosamente a Jesucristo, Él no tenía pecado. Sin embargo, murió como culpable. Lo acusaron, lo condenaron, lo sentenciaron. ¿Por qué hizo eso? Oigan lo que dice la Biblia. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga lo que dice Primera de Pedro 2:24. Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos gracias a su justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús, que a Dios le agradó condenar al justo por los injustos para llevarnos a Dios. En otras palabras, ¿quién pagó todos sus pecados y los míos? ¿Quién murió? Lo enterraron. Jesucristo murió, dejó los pecados, resucitó. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios, perdonó nuestros pecados, los pagó, estuvo 3 días allí en el lugar donde se encontró con Lázaro, pagó nuestros pecados, resucitó, pagó nuestra deuda. ¿Quién pagó tu deuda? ¿La pagaste tú o la pagó Jesús? ¿Qué nos pide el Señor? Oigan lo que dice la Biblia. Jesús dijo esto. No lo dice Freddy, lo dice Jesús. Oigan lo que nos dice. De cierto les digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué va a hacer con su pecado? Jesucristo murió por nosotros. Y cuando nosotros decimos, Jesucristo, tú moriste por mí, en ese momento Dios ve nuestra fe y dice, mira, ese creyó, me creyó, mi mensaje lo creyó. Dale la justificación que le di a Abraham, dásela a ese. Y el Señor nos limpia y nos justifica por la fe en su Hijo. Permítame una ilustración más. Esta es la palabra pura del Señor. Aquí está el mensaje de Jesucristo. Permitan que este papelito, ni así este papel negro represente la oscuridad y la fealdad de nuestras vidas. Este soy yo. Estos somos los seres humanos. Es más, peor. Así estamos. Estrujados. Mal. Así estamos. Venimos al Señor Jesucristo y le decimos, Jesús, sálvame.
¿Qué hace Jesús? Jesús dice, yo te voy a salvar. Y el Señor nos coloca dentro de Jesús. La Biblia dice que si alguno está en Jesús, se encuentra, es hallado en Él. Dice Filipenses 3:9, somos hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. La justicia de Dios que es por la fe en Jesús. Cuando Dios nos mira a nosotros, y Dios tiene que mirar a quién va a perdonar. ¿A quién va a perdonar Dios? ¿Al que está así o al que está en Cristo? ¿No dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva creación es? Somos una nueva creación. Estamos en Cristo. Yo te pregunto, ¿estás tú en Cristo? No, yo voy a la iglesia. Eso no es estar en Cristo. En la iglesia puede que oigas cómo estar en Cristo, pero lo importante es Jesucristo. Estar en Cristo es recibirlo, tenerlo en tu vida. Y la Biblia dice que cuando el Señor entra en tu vida, entra en tu espíritu, le da vida a tu espíritu. Él nos da vida cuando estábamos muertos en pecados. Y empezamos entonces a exteriorizar la vida de Jesús. Empezamos a demostrar cómo al estar en Cristo, lo que empieza a salir de nosotros es nada menos que el Señor Jesús. Este es el mensaje de salvación. Este es el milagro más grande que existe, en mi opinión. El milagro de salvación. Esto es lo que puede hacer que la humanidad pase de las tinieblas a la luz de Dios, de muerte a vida. Este es el mensaje. Este es el mensaje que necesitan las personas que están entregados a quién sabe qué. Las personas que están mal necesitan al Señor. Necesitan estar aquí, en Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Yo creo eso. Y yo quiero que usted no vaya a confiar usted en que usted oyó esto desde pequeño. No vaya a confiar usted en una iglesia. No vaya a confiar usted en un dogma. Usted tiene que confiar en una persona que se llama Jesús. Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay otro camino para llegar a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino. Yo a los 20 años encontré el camino. Amén. Sí, Señor. A los 20 años yo encontré a Jesucristo. Yo creí en Dios. Mi abuelita me enseñó historias de la Biblia de pequeño y quedaron sembradas dentro de mí, pero no conocía a Jesús. Tenía un rum rum de Jesús. Era un rum rum, pero no lo conocía hasta el día que el Señor me dio el jalón en el corazón y dije, Señor, sálvame que estoy perdido. Yo necesito un Salvador y ese eres tú. Sálvame, Jesucristo, yo creo en ti. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú lo puedes invocar hoy. Si no lo has hecho ya, invócalo hoy. Clámale. Llámalo y dile, Jesús, sálvame. Yo lo hice solo, en un sitio que estaba solo, y le dije, Señor, sálvame. Y el Señor oyó esa oración y me salvó. Y de eso hace 53 años. Y el Señor entró en mi vida y me transformó. Dios me formó. Porque créanme, mis hermanos, que las posibilidades estaban en contra mía de no nacer y de que me abortaran. Dios me formó. El diablo me deformó. Porque entre otros y yo viví la mayoría de mi vida, me caminaron ponchado. Me rodaron ponchado.
El diablo, Dios nos forma, el diablo nos deforma, pero Cristo nos transforma. Amén. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo. Yo he visto eso pasar muchas veces. Vidas transformadas. Yo quisiera que ustedes vieran a Alex González. Yo lo conozco cuando era un perdido. El que nos predicó hace poco. Tratábamos de ganarlo para Cristo y no le interesaba. Hasta un día que se detuvo y escuchó. Y ahí el Señor entró en su vida y aquel muchacho fue transformado. Yo he visto eso tantas veces. El Señor puede transformar su vida, no importa la edad, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, a los 80. A cualquier edad. Yo tengo un amigo que me dijo, Freddy, mi abuelo recibió al Señor allá en el campo de Oriente. Tenía 86 años. Había sido un fumador y un bebedor toda su vida, 86 años. Enfermo. Y le trajeron un pastor y en aquel lugar, aquel hombre recibió al Señor. Y me dice, Freddy, mis tías estaban allí cuidadosas porque había tomado y había fumado y no querían alterarle su vida. Y le dijeron, papá, usted puede seguir dándose su traguito y fumándose su tabaco. Y dijo, ¿cómo? No, el Señor ha hecho algo nuevo en mí. Y aquel hombre, su vida fue cambiada milagrosamente. Dios tiene poder para transformar cualquier vida. Cualquier vida. Dios se especializa en hacer milagros. Pero este milagro que ustedes han oído esta mañana, por aquí comienza todo. Hay muchos milagros buenos, excelentes. Gloria a Dios por todos los milagros. Pero en mi opinión, no hay milagro que se compare al milagro de la salvación. Este es el milagro de los milagros, porque este es el milagro que nos abre las puertas para ir al cielo y pasarnos la eternidad con Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta mañana. Le voy a pedir que ore conmigo. Le voy a pedir que piense por un momento. El Señor quiere que tú, si no lo has hecho ya, el Señor quiere que tú lo recibas. No quiere que tú lo recibas de la boca para afuera. Quiere que tú confíes en Él, que tú confíes en su palabra y que tú le digas, Jesús, yo tengo muchas faltas. Tú le llamas a mis faltas pecados. Yo tengo muchas faltas. Y Señor, yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tú me limpies. Jesús, tú moriste por mí. Derramaste tu sangre por mí. Yo quiero ahora que me laves con tu sangre. Díselo. Jesús, lávame con tu sangre. Lávame, lava mis pecados con tu sangre. Lávame, límpiame. Quiero ser blanco como la nieve. Quiero ser blanco como la nieve. Sí. Aquí, qué bueno, aquí, ahí mismo, ahí mismo. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero creo que tú moriste por mí. Sálvame, Jesús. Dame vida eterna. Gracias por hacerlo. Amén. 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 Que Dios la bendiga, mi hermana. Que Dios la bendiga. Amén. Que la bendiga. Dile, Señor. Dile, Jesús. Tengo muchas faltas y quiero que tú me perdones.
Jesucristo, te recibo como mi Salvador personal. Señor, sí, 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 Señor. ¿Cómo te llamas tú? María. Señor, bendice a María. Señor, dale la confirmación en su corazón de que tú la has oído. Señor, tú oyes cuando te pedimos de corazón. Tú oyes, Señor, y tu brazo no se ha cortado. Tú salvas, tú salvas. Te pido por esta joven, Señor. Transforma su vida como transformaste la mía. Entra en su vida, Señor. Que se enamore de tu palabra. Que se enamore de tu palabra, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Alguien más, si tú quieres recibir al Señor y lo quieres hacer aquí en público, ven al frente, ven al frente, ven al frente. Vamos a orar aquí, vengan al frente, el que quiera. Esto ustedes han visto que ha sido espontáneo. El Señor salva aquí o allí. El Señor salva en cualquier lugar. Pero si quieres puedes venir aquí y decir: Señor, vengo ante tu presencia. Señor, reconozco mi condición. Reconozco que tengo pecado, tengo faltas. Pero quiero que tú me perdones. Y hoy creo que Jesús tomó mis pecados y los pagó. Señor, Jesús murió y resucitó para darme vida eterna. Y yo confío en Él hoy. Señor, te pido por este hombre aquí. Tócalo, Señor. Tócalo. Que Él sepa que tú lo amas. Que Él haga esa oración como un día la hice yo. Jesús, sálvame. Y tú me oíste y me salvaste, Señor. Y Señor, cualquier otro que esté sentado aquí, hombre o mujer, joven o mayor, Señor, para ti, tu brazo no se ha cortado. Tú sigues siendo el Salvador. Señor, tú sigues siendo el Salvador. Señor, hoy decimos que un día cantaremos a tus pies y diremos: solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oh Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Andaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, por eso no nos vamos a cansar de darte toda la gloria a ti. Señor, no nos vamos a cansar de que esta congregación sea una iglesia cristocéntrica. Señor, queremos que tú te lleves toda la gloria. Señor, aquí todos estamos en las mismas, queriendo, Señor, dar frutos para ti. Esta mañana bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Tu mensaje de salvación tan sencillo, tan claro, que se encuentra en tu palabra. Y Señor, te pido que a cada uno de los que estamos aquí nos des, Señor, nos des la sabiduría para poderlo explicar a otros con sencillez de palabras. Señor,
con claridad, con sencillez, que podamos ganar a otros para ti, Señor. Ayúdanos a sembrar la semilla y ser buenos sembradores de la semilla preciosa. Esta mañana te damos gracias, te pedimos tu bendición para nosotros, para nuestros hijos. Señor, queremos que nuestros hijos, que los hijos de nuestros hijos conozcan a tu Hijo Jesús, el que tú enviaste por ellos también, Señor. No tenemos garantía, tú no tienes nietos, tú nada más que tienes hijos. Queremos que nuestros hijos te conozcan, que se conviertan en tus hijos por la fe en tu Hijo Jesús. Te pido, Dios, por mis 8 nietos, Señor, que no hay garantía que sean tus hijos por la fe en Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias. Oh, Señor. Te pedimos que tú hagas lo que Jerry oró esta mañana. Señor, que aquí, que tú nos enamores de ti, de tu palabra, que nos enamores, Señor, que estemos entregados a la palabra y a la oración y que tú traigas avivamiento primero a nuestras vidas personales, luego a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestro entorno, Señor. Señor, si vamos a agregarle valor a la vida de los que están a nuestro alrededor, ayúdanos que este sea uno de los más importantes valores que le agreguemos. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Te damos gracias por esta mañana. Gracias que tú estás aquí. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Toda la gloria te la damos a ti, Señor. Toda la gloria. Toda la gloria. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos lleves con bendiciones a nuestros hogares, a donde vamos. Bendice aquí a todos mis hermanos y a todos sus familiares. Te damos gracias y te lo pedimos todo. En el bello nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, gracias. Denle un abrazo a estos hermanos nuevos que sepan que tienen la familia de la fe ahora, ¿eh? Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día, que tengan una tremenda semana. Dios les bendiga.